Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo la invitación a participar en esta charla y en este panel y fundamentalmente agradecer el interés de la universidad en el análisis de este tema que hemos propuesto a consideración del Poder Legislativo. Yo voy a compartir con ustedes desde otro lugar seguramente, desde el Congreso de la Nación, desde el Senado de la Nación, y quiero compartir antes de entrar en el tema cómo llegué a las acciones de clase. Desde hace muchos años, una de mis preocupaciones fundamentales es la lucha contra la corrupción, por una mayor transparencia en la Argentina, y una de las obsesiones es la modificación de la Ley de Inteligencia. Ustedes saben que ese es un compromiso asumido por el Estado Nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa AMIA, modificar la Ley de Inteligencia, no solamente en cuanto a las pruebas, sino también en cuanto al control de los gastos reservados que se han usado reiteradamente en nuestro país para cometer delitos o para desviar investigaciones. Habíamos presentado, junto con el proyecto de modificación de la Ley de Inteligencia, otro proyecto tendiente a modificar la dependencia de la Dirección de Observaciones Judiciales. La Dirección de Observaciones Judiciales es la oficina desde la que se hacen las interceptaciones telefónicas. Esta oficina dependía de Entel cuando Entel era una empresa del Estado. Al privatizarse Entel, esta oficina pasa directamente a la Secretaría de la Inteligencia del Estado. Una vez que se avanza y se sanciona la ley espía, obviamente se le da a la Secretaría de Inteligencia una facultad enorme sobre la intimidad y el derecho de intimidad de las personas con muy poco control, absolutamente ningún control. Es decir, que nosotros llegamos al análisis del caso Alavi porque realmente pega en el corazón de una situación de total anomalía en nuestro país. Y realmente la solución del caso Alavi es la solución correcta. Y eso es lo que quería plantear en primer lugar. O sea, entramos a analizar el caso Alavi mientras estábamos analizando esta posibilidad del cambio de dependencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al ámbito del Ministerio Público. Aparece el fallo Alavi, esta sentencia, ¿no es cierto?, que se universaliza y otorga efectos de cosa juzgada erga omnes, sin una regulación específica, salvo la del artículo 43 de la Constitución Nacional. Para entrar en materia, quiero hacer una breve reflexión acerca de la evolución de los derechos humanos. Porque para llegar a las acciones de clase llegamos a un procedimiento especial que nos permite una defensa rápida de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por las leyes y por las convenciones internacionales que tienen rango constitucional. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se institucionalizan organismos internacionales, la Declaración de Derechos Universales protege universalmente los derechos de primera generación, los derechos personalísimos, los derechos individuales. Hacia la década del 70 empiezan a hablarse de derechos de segunda generación con el avance del estado de bienestar, se firma el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Argentina también incorpora, y entonces se avanza en la protección constitucional de esta segunda categoría de derechos. Y finalmente, hacia el final de la década del 80, década del 90, con la globalización, aparecen los derechos colectivos, los derechos de incidencia colectiva y la necesidad de su protección. Es entonces en este nuevo contexto donde aparece la diferencia entre la protección individual a la que estamos acostumbrados. Quienes hemos estudiado Derecho tenemos la cabeza muy cerrada en cuanto a que el proceso es para solucionar el conflicto entre partes, y aparece la tutela colectiva entonces que busca otros objetivos como asegurar el acceso a la justicia, tornar efectivo el derecho material, promover políticas públicas, promover cambios en las políticas públicas y proporcionar sin lugar a dudas eficiencia y economía procesal. En nuestro derecho entonces tenemos los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, el 43 que regula el amparo colectivo,
la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a nuestra Constitución con rango constitucional, en cuyo artículo 8 consagra el derecho de acceso a la justicia y en el artículo 25 establece el derecho que tienen todos los ciudadanos a un recurso sencillo y rápido, que sea efectivo contra actos que violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o por la Convención Americana. Este artículo 25, que tiene en nuestra Constitución rango constitucional, establece una obligación positiva del Estado, que es el derecho a conceder un recurso judicial que sea efectivo. Porque en un Estado de Derecho no solamente hay que asegurar el derecho material, sino que hay que permitir el ingreso al sistema de los sectores desfavorecidos. Y aquí es donde aparecen las acciones de clase. Hay una cantidad de derechos ciudadanos que hoy se violan en la Argentina porque no hay una posibilidad de judicializarlos. Son derechos a lo mejor con contenido económico individual muy pequeño, personas que no pueden por los costos de un proceso acceder al proceso y que se verían beneficiados si pudiéramos acceder a estas acciones de clases. Entonces estas acciones de clases están en la doctrina reconocidas como una herramienta útil para aquellos casos en que un mismo hecho afecta a muchas personas que no pueden acceder a la justicia, porque incrementa la igualdad de las partes, es decir, favorece la posición negociadora del actor. Al ser el conjunto de actores, ya pueden negociar en una situación de igualdad seguramente frente a una empresa monopólica prestadora de servicios públicos, que seguramente va a tener la mejor defensa judicial. Y finalmente tienen una marcada función social, como se ha señalado en el panel anterior, la función de disuadir a muchas de las empresas a cometer conductas lesivas para no tener que enfrentarse a estas acciones de clase. Entonces, frente al fallo Alavi, nos preguntamos, ¿es necesario regular las acciones de clase en nuestro país? La respuesta para nosotros es sí, porque obviamente hay una cantidad de derechos que hoy se violan y que estaríamos reconociendo o abriendo la puerta a la justicia o a su justiciabilidad. Lo que hicimos entonces es buscar a ver si había antecedentes en nuestro país de proyectos de acciones de clase presentados y si efectivamente encontramos que el senador Bauzá en el año 2000 presentó un proyecto que llevaba el número 10.095 y que caducó el 28 de febrero del 2002 sin haber obtenido tratamiento. Lo que hicimos fue cotejar el proyecto del doctor Bauzá con los lineamientos de la Corte en el fallo Alavi, encontramos que eran perfectamente compatibles, reintroducimos entonces ese proyecto para darle estado parlamentario y es el que estamos presentando ante ustedes para su consideración. Entonces, los caracteres principales del proyecto señalan que la demanda judicial promovida por una persona aprovecha a todas las que están en la misma situación. La defensa judicial de una persona demandada aprovecha a los demás y el efecto expansivo de la cosa juzgada respecto de todos los no intervinientes. Y aquí me gustaría detenerme un poco en que nos encontramos frente a violaciones de derechos fundamentales. O sea, que el hecho de que el efecto de la cosa juzgada tenga efectos expansivos va a ser siempre en beneficio de los ciudadanos. Nunca va a ser en contra de los ciudadanos. Y por eso quiero un poco volver al fallo Alavi, porque en realidad el hecho de que no se haya escuchado en forma previa al fallo a otros interesados, de ninguna manera podía ser tan fuerte como la intromisión en los derechos individuales, en la privacidad de todos los ciudadanos argentinos que le daba esa ley espía a la Secretaría de Inteligencia del Estado, el organismo, ¿no es cierto?, que tiene menos controles en la Argentina. ¿Cuáles serían las procedencias de la acción? En primer lugar, la verificación de una causa fáctica común, la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales,
Aquí se hizo en el panel anterior la distinción entre lo que son los derechos individuales, de los derechos indivisibles, derechos individuales homogéneos, de derechos indivisibles. Y a mí me parece que hay que hacer un poco una distinción. La acción de amparo colectivo que prevé el artículo 43 de la Constitución es, como lo dice, amparo. Nosotros lo que estamos planteando es el procedimiento para toda clase de acción, no solamente para el amparo, porque muchas veces tendremos que ir a un proceso de conocimiento mucho más complejo y la vía del amparo no será suficiente para resolver la cuestión del fondo. Una pretensión entonces procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Casos en que la tornan procedente. Estamos entonces frente a un acto que afecta a una multitud de sujetos. El caso más frecuente para nosotros es el caso de los derechos de consumidores. Nosotros el año pasado avanzamos en una modificación importante en la Ley de Derechos de Usuarios y Consumidores, porque ese es el caso típico, ¿no es cierto? Los usuarios que en sus facturas reciben cargos que no saben de qué se trata, pero que es muy poquito, entonces, bueno, si no hay una autoridad administrativa que lo resuelva, seguramente nunca van a iniciar el proceso. En cambio, si abrimos un proceso de clase, seguramente evitaremos el abuso por parte de muchas de las empresas prestadoras de servicios públicos. Afectaciones a derechos de incidencia colectiva, afectación de intereses individuales homogéneos por un factor común replicable a situaciones equivalentes ante cualquier forma de discriminación, afectaciones al medio ambiente, a la competencia o a la defensa de los usuarios y consumidores. Y lo que queremos es que la definición de los supuestos tenga la mayor amplitud posible. Es decir, no solamente aquellos supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, funcionaría el amparo colectivo, sino en todo aquel supuesto donde el juez, a su criterio, considere que hay a lo mejor derechos individuales que son homogéneos en ese momento porque están afectados por un hecho que es común. ¿Cuáles son las ventajas de avanzar en este tipo de procesos? La judicialización de casos en que el demandante individual no estuviera dispuesto a demandar, entonces se avanza en una tutela judicial efectiva. La reducción de costos para los demandados, ya que solo se enfrentan a una sola demanda y de esa manera se mejora la defensa en juicio. La reducción de costos para el Estado también, que en vez de destinar sus recursos a atender millares de juicios, los destina a uno solo. Mayor celeridad en la tramitación de un reclamo y en la respuesta judicial a ese reclamo. Y finalmente, la prevención de sentencias contradictorias. ¿Cuáles son entonces las razones que justifican este tipo de proceso? Decimos que la defensa del ambiente de cualquier actor será también la salvaguarda de la de su vecino. Y un diseño muy vago de este tipo de acciones o de este tipo de defensa está consagrado en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. En el artículo 32 de Política Ambiental Nacional, Ley 25675, se establece que la competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Y agrega algo que es muy importante. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a consideración de las partes. Aquí nos salimos, obviamente, de lo que es el proceso normal de conflicto entre partes. Se le da esta potestad al juez para extender el fallo a cuestiones no sometidas a su consideración por las partes. La protección de un consumidor, decimos también, frente a una publicidad desleal, por ejemplo, alcanzará por igual a todos los otros consumidores. Y aquí les decía, el año pasado se introdujeron modificaciones importantes a la Ley de Defensa de Usuarios del Consumidores, Ley 24240. La modificación se introduce por la Ley 26.361, es una modificación al artículo 54, que
tiene su título Acciones de incidencia colectiva. Es decir, aquí en esta norma, que es ley vigente, se expresa que la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga. Es decir, regulamos para usuarios y consumidores las acciones de incidencia colectiva. Y en ese momento se produjo una discusión en la comisión porque decíamos, ¿cómo vamos a regular las acciones de clase en un solo artículo? Y la verdad es que se dijo, las incorporemos en un solo artículo, diseñadas, y nos comprometemos a avanzar en una regulación completa sobre acciones de clase. Bueno, eso aún no sucedió. Finalmente, el acto discriminatorio no pondrá su límite en el demandante, sino que reclamará su extensión a favor de todos los discriminados. Decimos que estos derechos, los derechos de incidencia colectiva, no pueden protegerse sino con relación a toda una categoría de sujetos, independientemente de que estos hayan o no reclamado protección, ya que la solución que se otorga a los reclamantes necesariamente comprende a los demás como condición de su eficacia. Fijamos un procedimiento, ya termino, ¿sí? Un procedimiento especial con intervención del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones cuyo objeto sea defender los intereses de clase. Es muy importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, han sido muy eficaces y siguen siendo eficaces en nuestro país en la defensa de grupos postergados o débilmente protegidos, en impulsar cambios en políticas públicas y en evitar la inflación de litigios. Realización de juntas informativas, conducción de la acción y la defensa en forma exclusiva por el representante de la clase, mayor celeridad en el procedimiento, la oponibilidad, bueno, eso ya lo vimos, un procedimiento especial que tenga una adecuada definición del tipo de casos que se atenderán, la correcta determinación del grupo o clase, la adecuada publicidad, las notificaciones, una base única de datos, el registro de acciones de clase para evitar sentencias múltiples o contradictorias y la adecuada representación del grupo o clase. Posibles contenidos de la sentencia: declaración de ilegalidad del acto, imposición de su cese, obligación de reparar el daño, liquidación y ejecución individual en la medida de la afectación cuando exista daño heterogéneo. La importancia del registro lo paso rápido, eso vamos a volver cuando analicemos el proyecto en particular. El representante de la clase tiene que tener idoneidad técnica y ética, infraestructura y solvencia para realizar las notificaciones, para citar a los miembros, para dar publicidad al proceso, para realizar reuniones, para atender el trámite. Supone una elevada responsabilidad del juez, solo podrán asumir esta tarea aquellos estudios jurídicos o asociaciones que tengan la estructura apta para dicha tarea. Ventajas: se asegura el propósito de facilitar el acceso a la justicia, dado que estos representantes verán rentable asumir los costos que significa el manejo de estas acciones de clase. Yo lo que quiero terminar solamente señalando que mediante este tipo de procedimientos pondríamos límites a afectaciones de derechos que hoy están impunes, se afianzan los controles a la administración pública, a los grandes grupos económicos y de poder por parte de un sujeto que gana cada vez más terreno en la vida pública moderna, que es la sociedad civil. Por lo tanto, esperamos que sea la sociedad civil la que se ponga de pie y la que realmente empuje esta reforma, que es muy importante para la garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos argentinos. Muchas gracias.